Vamos ahora al tercero del teórico, que está dividido en 5 puntos. 3 de ellos los vamos a hacer nosotros en Excel. De una vez voy a hacer el teórico y de una vez el práctico. Entonces nos dice lo siguiente. El 3A. Ahí les corrijo, por favor, acá ahí dice 2 y es... Ahí dice 2 y es 13, perdón, es 3, es que no, yo agregué ese punto luego. Entonces les aclaro, donde dice hoja 2.2A, 2B y 2C, son 3A, 3B y 3C. Son 3A y 3B y 3C. Perdón que no me di cuenta en eso. Entonces, igual yo hago la aclaración. Entonces, no es 2A, sino 3A. Acá es 3B y acá es 3E. Sí, porque agregué ese punto después y no hice el cambio aquí. No son 2A, 2B, 2C, sino 3A, 3B y 3C. Listo. Entonces, ahora sí. Ahí sí no me di cuenta. Entonces, bueno. El 3 vamos a hacer primero teórico y luego vamos a hacerlo en Excel. Comencemos con el 3A, que dice esto. Entonces, esta tabla. Y en esta tabla nos piden, voy a pegar la tabla por acá. Entonces, en esa tabla nos piden que hay una condición aquí al comienzo que dice, se verifica cuántos tienen estatura mayor de unos 50 metros y son mayores de 14 años. Entonces, voy a colocarlo acá, perdón un segundito. Listo. Entonces, ¿cuántas condiciones estoy examinando? ¿Qué condiciones? Dos condiciones, que son estatura mayor a unos 50 y son mayores de 14 años. Entonces quiere decir que tienen que tener ambos, que deben cumplir tanto unos 50 y son mayores de 14 años. Entonces, ¿qué función debe usar? I o O para que cumplan ambas condiciones. La I. La I. La I, ¿no? Ahí, correcto. Entonces, para la primera celda, ustedes escriben I, abre paréntesis. ¿Cuál es la posición de la primera estatura? La posición de la tabla en la primera estatura. ¿Qué casilla es? ¿Qué celda es? La primera... No es el valor, sino qué posición de casilla. Sí. No, de la primera estatura. B2. 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 B2, perdón. ¿Debe ser mayor que qué? Que C2. No, ¿mayor que cuánto? Ah, De 14 años. a 14 años. Estamos hablando de estatura. Ah, 1,50. Mayor que 1,50. Ahora, la otra condición la separo con punto y coma. Siempre la separo con punto y coma. ¿Y cuál es la otra condición? Debe ser mayor de 14 años. ¿Cuál es la primera casilla de edad? C2. C2. Correcto. C2. Y la condición dice que es mayor ¿de cuánto? 14 años. Entonces simplemente coloco 14. Y así se escriben todos. ¿Ven? Lo único que va a cambiar en cada uno. ¿Qué es lo único que va a cambiar? La posición de casilla. La posición. La posición. Por ejemplo, para Lady que está en la posición 8, entonces, ¿cuáles serían sus casillas respectivas? B8. B8 y C8. Y C8, correcto. Listo. Usted lo que tienen que hacer es, en este caso, dice, la sintaxis de la función, lo que acabo de decirles. La sintaxis de cada función. Eso. ¿Cómo se escribiría? Y ahora, ¿me entendieron hasta ahí eso? Sí, señor. Señor. Listo. Sí, señor. Ahora vamos a Excel.
¿Y por qué les pido hacerla en el cuaderno? Para que ustedes, cuando la vayan a escribir, les quede más sencillo. Entonces, decimos nombre, gracias, corrector ortográfico, estatura, estatura, edad y condición, ¿cierto? Creo que era lo que decía acá, condición. Sí, señor. Ahora lo que ustedes tienen que hacer es simplemente pasar eso agregando unos daticos. Hay que agregarles cuáles. Hay que agregar 15 datos, los que a ustedes se les ocurren. Entonces el primero es Pablo. Voy a hacer con 3 de ellos. Luis y Karen. Estaturas, por favor, de los 3 primeros. 1.65, 1.65, 1.70 y 1.53. 1.53. Y 1.53. Si el 1.70, si les queda así, está bien. Quiere decir que lo aproximó. Porque el 1.70 es lo mismo que 1.7. Y las edades son 15, 16, 15. 15, 16 y 15. Correcto. Ahora la condición, entonces es lo mismo. Escribimos igual, hacemos y, abrimos paréntesis y se ve que les aparece. Pueden escribirlas directamente, como por ejemplo, o señalarlas en este caso. No escribirlas, sino señalarlas. ¿Cuál debo señalar primero? B2. B2, correcto. B2. La estatura, ¿cómo debe ser? ¿Mayor que qué? De 1.50. Mayor que 1.50. Que 1.50, o sea, mayor que 1.50. Entonces coloco símbolo mayor, perdón, mayor 1,50. ¿Cómo lo separo? ¿Con qué símbolo? Punto y coma. Con punto y coma. Ahora selecciono la edad. La edad que es casilla es, solo la seleccionas. C2. C2. Ahora debe ser mayor que ¿cuánto? 14. Que 14. De 14. Cierro, o importante cerrar paréntesis y le doy enter y mire. ¿Y si tiene lógica? ¿Si tiene sentido? Uy, perdón. ¿Si tiene sentido? Que es mayor que 1.50 y mayor que 15 y mayor que 14 años. Con que hagan el primero, lo arrastran a los otros y automáticamente les calculan. ¿Ven? Por ejemplo, ¿qué pasa si Karen no fuera 1.53, sino por ejemplo 1.43? No cumple los 1.50, pero sí cumple la edad. Bueno, sí cumple más o no, apenas está, sí cumple la edad, perdón. Si cumple la edad, entonces ocurre que si no cumple una, entonces ya es falso, ya se convierte en falso, ¿sí vio? Porque tienen que seleccionar que sean mayores de más altos que 1.50 y mayores que 15 años. En este caso no cumple una de las dos condiciones. Listo, ya se dieron cuenta, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Y como les dije, pueden hacer el primero y arrastrar y verá que les da lo mismo. O sea, uno se da cuenta, y eso lo hemos hecho siempre, que cuando arrastra fórmulas, arrastra con valores y todo. ¿Preguntas? No, señor. Hola. Señor. Listo. Ese es lo que se llama punto 3A. Cambien el 2 por 3, ahí sí fue error mío. Listo, ese se llama punto 3A. Ustedes completan la tabla, agregan otros 15 daticos y listo. Ahora vamos con el otro que se llama punto 3B. Lo va a hacer tanto teórico como práctico. Entonces, en el teórico, ya les explico ahorita el primero del práctico, porque es mientras estamos en el teórico. Entonces dice este. Esperen, debo cerrar. Aquí, con razón no me dejaba seleccionar. Ahora sí. Entonces, el 3B, ustedes únicamente usan los de acá en su teórico. ¿Listo? Ahí están viendo. Ok. Y lo que vamos a hacer, dice la pregunta que quienes no tienen internet o viven en zona rural, o sea, ¿qué función debe usar? Y o contar. Ahí. Lean bien la pregunta. ¿Quiénes no tienen internet o viven en zona rural? La O.
El mismo problema se los dice. Entonces, el primer sería igual o la primera condición es si tienen o no internet. Ah, no, que no tienen internet. Entonces, ven la tabla, ¿cierto? Ahí ven la tabla, ¿verdad? Ahí ven la tabla. Listo. Ahora dice que el dato de Alberto Múnera. Alberto Múnera tiene internet, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí o no? Ah, no. ¿Vive en zona rural? No. No. Entonces vamos a colocar. La primera condición es que viva en zona rural o que no tengan internet. Vamos con zona rural. Entonces, la zona rural, ¿en qué casilla está la de Alberto Múnera? ¿En qué casilla está la respuesta de Alberto Múnera? B2. En B2, B2 mayúscula, B2. Entonces, B2, como no es mayor ni menor, entonces se coloca igual. Y como no son números, se coloca entre comillas. ¿Y qué debo buscar? ¿Vive en zona rural? ¿Sí o no? La pregunta dice sí o no vive. Dice la pregunta, no Alberto, sino la pregunta que dice, ¿vive? Que si vive o si no vive. No. No, No, es la pregunta, no el caballero, es la pregunta. no vive en zona rural. Mire la pregunta, ¿no tienen internet o viven en zona rural? O sea, ¿se buscan los que viven o los que no viven en zona rural? Los que viven. Los que viven. Por lo tanto, en esta condición debo que escribir ¿qué palabra? ¿Sí o no? O sea, ¿cuál de las dos? No. Se debe escribir sí porque sí viven en zona rural. Repito. La pregunta dice, ¿viven en zona rural? Si, o dice, si fuera no viven en zona rural, coloco no. Pero como dice, viven en zona rural, entonces coloco sí. Y la coloco entre comillas, porque estoy buscando si viven en zona rural. Entonces, listo. ¿Preguntas? ¿Alguien me entendió acá? ¿Quedó claro esa parte? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Ahora, vamos con la otra condición. La otra condición para Alberto Múnera, ¿en qué casilla está? C2. 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 Colocan igual y como son palabras, se coloca entre comillas. Y ahora, ¿qué es lo que dice la pregunta? Los que Si no no tienen tienen internet. internet. No tienen internet. Entonces, ¿qué palabra debo colocar en la condición C2? No. Debo colocar no porque la pregunta dice no. No es lo que diga acá, sino la pregunta. Como ya cumplí las dos condiciones, cierro y así tenemos el primero. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los demás? Arrastra. Se arrastran, o sea, ustedes deben escribir la sintaxis en el cuaderno de cómo se escribe. Cuando ustedes escriben la sintaxis, ¿qué es lo único que va a cambiar? Las casillas. Las casillas. Entonces, por ejemplo, para Frei Romero, que es la casilla 9, entonces, ¿cuáles serán sus casillas? D9, C9. Exacto, B9 y C9. Listo, así es sencillo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar esto a Excel. Ese es el 3, pidieron 3A, 3B y 3C. Entonces, un segundito. Entonces, voy para acá. Ahora en Excel voy a abrir la 3B. Pego esto para no estar de aquí para allá. Y para explicarle les pongo 3. Entonces, tenemos estudiante vive en zona rural. No importa que no les quede así, no importa. ¿Tiene conexión a internet? Tiene conexión a internet y dice rural o no tiene internet. Listo. El primero que se llama Alberto Múnera.
El segundo, Jamie Casas. Y el tercero, que se llama Robert Castro. Entonces dice, vive en zona rural. El primero no, el segundo no y el segundo sí. Y el otro es no, sí, sí. No, sí y sí. Listo. Entonces, ¿qué se hace? Acá escribimos igual. ¿Qué función dijimos que era? B2. No, no, no. O O paréntesis. paréntesis. Ahora, selecciono primero ¿cuál? B2. B2, que la primera condición, igual, comillas, porque no son números, perdón, comillas. ¿Y qué palabra debo escribir? En este Sí. caso, sí. 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 Ok. ¿Qué sigue? Cierro comillas y ¿qué sigue? Punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. Siguiente condición. ¿Cuál es? C2. C2 igual, Comillas. comillas. ¿Y qué dijimos? No. 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 Cierro comillas, cierro paréntesis. Y ya la tenemos. Entonces vamos a verificar. Ahora sí voy a ampliarlo un poquito. Recordemos, ustedes hacen la primera y las demás se arrastran. Entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Vamos a verificar. Se pide que o no viva en zona rural o no tenga conexión a internet. O sea, cualquiera de las dos me sirve. Entonces, dice, Alberto Munera no vive en zona rural y no tiene conexión a internet. Cumple una de las condiciones, por lo tanto es verdadero. Jamie no vive en zona rural, pero tiene conexión a internet. Y entonces, como ambas condiciones no cumplen lo que pedimos, entonces ¿es qué? Falso. Falso. Ya. ¿Ven la guía en este momento, cierto? Ahora sí la ven bien, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Vamos a señor. ver. Bueno, voy a hacerlo más bien aquí. Entonces, fíjese bien. Voy a escribir acá. Entonces, lo que vamos a identificar es cuántos ecuatorianos y cuántos colombianos. Solo se van a resolver dos casillas, la de los ecuatorianos y la de los colombianos. La de los ecuatorianos, ¿qué casilla es? ¿Qué casilla es la de los ecuatorianos? E1. E1, correcto. Y en los colombianos es, E2. entonces en E1, entonces E1 lo voy a escribir. En E1, que es la de ecuatorianos, la fórmula será igual. Como es contar cuántos son ecuatorianos y cuántos colombianos, se usa la función contar.sí. ¿La ven? ¿Lo ven? Sí. Señor. Listo. Señor. Abro paréntesis. Entonces, ¿qué vamos a contar? Ahora, en contar sí se utilizan dos cosas, se llaman rango y criterio. El rango es colocar la primera posición y última posición de la columna que voy a contar separada por 2 puntos. Entonces, la primera posición, que es la de que dice Argentina, es B2. Pongo 2 Y la siguiente puntos. es B13. El último. El último, muy bien. El último que dice 13. Angélica Basto, Ecuador, es B13. Quiere decir que cogí todo el rango. Es todo el rango. El rango que voy a contar. Ya. Ahora coloco punto y coma y coloco, ahora sí coloca la condición. Voy a colocar Ecuatorianos. entre comillas Ecuador, porque estoy buscando ecuatorianos. Ecuador. Y cierro. Ese es para E1. Solamente tienen que resolver para E1 y para E2. ¿Listo? Ahora, para E2, que es la de los colombianos, sí. Ahora sí. ¿Cuál función? ¿Cómo hacemos ahí? Tengo que contar Contar, puntos sí, igual que arriba, solo correcto, cambia el criterio. Contar puntos sí, abro paréntesis. ¿El rango es el mismo? Sí, señor. El rango es el Sí. mismo, correcto. El rango es entre B2 y B13, punto y coma, y entre comillas, ¿qué coloco? Colombia. Colombia. Uy. Asegurarse que esté escrito tal como está. No, pero creo que lo puede reconocer incluso si le pone mayúsculas o minúsculas. Listo.
Entonces, así se resuelve el 13, que es el cuarto punto de la práctica. ¿Listo? ¿Entendido esa parte? Sí, señor. Listo. Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, cerrar. Ahora, voy a copiar esto. Bueno, de una vez para que nos demos cuenta. Voy a copiar esto. Como siempre vamos a hacer apenas, voy a hacer apenas, por ejemplo, voy a hacer, por ejemplo, 3. Ustedes deben completar un total ¿de cuántos? Pero dice acá. Completar hasta 50 datos. O sea, un nombres inventados y una nacionalidad. Pueden incluir más nacionalidades. Pueden incluirle más de las que están ahí. Entonces, nombre, país de origen. Nada más. Entonces, el primero que es Carlos. Voy a abreviarlo, pero usted lo hacen completo. Por la cuestión del tiempo. Héctor Rojas. Entonces, país de origen. El primero es Argentina, Colombia y Ecuador. En el de práctico, ustedes deben agregar todas las nacionalidades que vayan agregado. Entonces, comienzo con ecuatorianos. Entonces, ecuatorianos, también la pueden ver, ¿cierto? Pueden verla ahí. Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces, ecuatorianos dijimos que da igual. ¿Cuál función se usaba? Contar, sí. Contar. Punto, sí. Contar puntos. Sí. A veces en el de computador le sale automático. Creo que el de la aplicación también le sale automático. Entonces, escriben igual contar sí, abre paréntesis. El rango o lo digitan o lo seleccionan. Voy a mostrarle las dos opciones. Cuando lo digitan, pues escriben B1, 2 puntos. ¿Cuál es el último? En este caso. B4. Ah, no es B1, es B2, perdón, no se incluye el título. B2 hasta el B4. Listo. ¿Ve que así lo selecciona? O también se puede hacer esto. Coge el primero, lo arrastra y ya. Que marque así. O le escriben o lo arrastran. Voy a mostrar de nuevo el arrastre. Me ubico en el primero y arrastro con el clic sostenido hasta el último y luego le doy punto y coma para que deje de seleccionar. ¿Y qué condición debo hacer? Estoy buscando ecuatorianos, entonces, ¿qué debo escribir? Ecuador. ¿Cómo se debe escribir Paréntesis. Ecuador en este caso? En mayúscula. Entre comillas, importante. Ecuador. Y como lo tenga usted. Ay, perdón. Ecuador. Terminé el rango, ya terminé la condición. Cierro. ¿Cuántos ecuatorianos hay? 1. 1. ¿Qué pasa si este yo le cambio como Ecuador? Automáticamente me Quedarían cambia. 2. ¿Ve? Listo. Entonces, bueno. O por ejemplo, número de colombianos. Número de colombianos. Entonces, igual. ¿Cuál función dijimos? ¿Cuál función dijimos? Contar, sí. Contar, punto sí. Punto sí. Abro paréntesis, selecciono el rango o lo escribo o lo digito manualmente, punto y coma. Y entonces, ¿qué voy a buscar? Entre comillas, ¿qué? Colombia. Colombia. Ahora, por ejemplo, entonces hay que incluir las otras nacionalidades que tú tengas. Por ejemplo, voy a colocar número de argentinos. Listo. Número de argentinos. Entonces, pues sería de nuevo igual contar. El rango es el mismo, ¿cierto? Sí. El rango Sí, es el señor. mismo. Pongo punto y coma y escribo entre comillas Argentina. Pero lo voy a escribir en minúscula para que se den cuenta que no es necesario que la identifiquen tal como está. Listo. Ahora sí, Eduardo, lo omito acá. Cierro y enter. Vea 1 y 1 y 1. ¿Qué pasa si yo le cambio, por ejemplo, a Colombia? Es que necesito 2 citas. Automáticamente se cambian. Automáticamente se cambian. Eso es
Para eso es la función contar sí. Es chévere. Es chévere, ¿cierto? Y así ustedes completan hasta 50 valores, 50 datos, y ustedes colocan las nacionalidades que tengan. Entonces, si ustedes le agregaron brasileños, venezolanos, así, entonces hacen el mismo cuento y se dieron cuenta que es fácil de sacar. ¿Listo? Sí, señor. ¿Listo? Creo que solo se van a contar las nacionalidades que pone en la guía o se pueden poner más para contarlas. Se ponen más. Por eso dice acá el punto. Incluya más países de los que aparecen. Dice, crea una tabla donde se haga la cuenta de personas discriminadas por todas las nacionalidades. O sea, las nacionalidades que tú colocaste. Tampoco me vas a poner todas las Naciones Unidas ahí. No, sino simplemente, si tú colocaste de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de los que tú colocaste, pues coloca la tabla con los que colocaste. ¿Cierto? Bueno, perfecto. ¿Listo? Entonces, bueno, qué pena me tocó ser como apurado. Entonces, les quedo debiendo para la próxima sesión la tabla 1, que es el punto 1, y explicar los demás teóricos. Pero, por ejemplo, el D se explica con contar sí, de una vez les anticipo. Y el D se utiliza con la función sí, únicamente la función sí. Pero después yo les explico con más detalle. Igual si necesitan una explicación particular, con mucho gusto me la pueden pedir. Listo, ¿preguntas? No, señor. Ok.